Hoy tenemos Rider Tips. ¿Qué son Rider Tips? Son consejos que uno como corredor, como rider toda la vida, ha ido descubriendo, explorando, modificando todos los componentes de la bici. ¿Con qué fin? Sacar el mayor provecho y hacer que la montada sea lo más cómoda posible. Las calas tienen un recorrido. Cuando ustedes ven el zapato sin la cala, hay unas franjitas, ¿cierto? Donde se mueven las calas hacia adelante o hacia atrás. Muy importante saber que si se va muy hacia adelante, el pie entonces queda muy expuesto. Aquí un golpe, ¡pum! Eso no queda con buen apoyo. Si se va muy para atrás, el pedaleo queda muy torpe. Entonces siempre se trata de buscar un lugar intermedio, jugar. O sea, exploren, prueben y busquen esa medida que siempre sea la misma para que cuando cambien de pedal a pedal, zapato a zapato, estén siempre en la misma posición. Hay unos asientos que ya vienen con ciertos insertos de caucho o de goma para que haya agarre. Cuando no se tiene ese asiento, entonces se tiene este recurso. Fíjense, una llanta vieja, la cual se pule cuando el barro está muy resbaloso, cuando el asiento se llena de pantano. ¿Qué pasa? Uno con la cola se mueve para adelante y para atrás y el apoyo que da la bicicleta y el asiento se pierde por completo. Entonces lo que se busca con esto es poder sentarse y que haya agarre en el asiento. Se corta la llanta, se pule, se le hacen unos roticos para pasar las abrazaderas o las correitas y empieza el proceso. Si lo pulen bien y queda más bajito, hasta para una carrera de enduro se puede usar. Esto les va a dar mucho más agarre cuando hay mucho barro. Cuando el barro está resbaloso, todo cuesta manipularlo, cogerlo, hasta las palancas y hasta los frenos. Solución para eso, lo he hecho, me acuerdo que en Champerí 2011, cuando hay mucho barro, de pronto en Cairns 2015 o 17 creo que hubo mucho barro. Compren ojalá de buena calidad una lija adhesiva, que eso es una cinta, como se dan cuenta, tijeras. Lo que se busca es que los bordes queden lo más redondeados posible para que el borde no sea el causante de que se despegue la cinta, bien sea de la manigueta o bien sea del shifter. Esta maniguetica trae ya un cauchito, pero en muchas ocasiones ustedes no van a tener esto, sino que tienen solamente metal, el cual se resbala. Pero igual, vamos a hacer el ejercicio. Búsquenle la forma, el lado, córtenle los bordes que queden por ahí salidos y busquen que esté siempre muy limpia la manigueta. De pronto echarle alcohol, cosa que pegue bien, y cuando estén en barro, eso queda una belleza. Un consejo que hizo gran diferencia por muchos años, cuando corría la Copa del Mundo, es usar menos tensión en las ruedas. ¿Qué es eso? El aire es una cosa, el aro es otra cosa, pero jugar con los radios y la tensión de ellos es otra cosa. Buscamos un templarradios y lo que hacemos es que arrancamos en la válvula, puede ser más fácil patas arriba o en un aparato, pues en un rack, y empezamos radio por radio. Lo que se hace entonces es irse por toda la rueda y quitarle por ahí un cuarto o media vuelta de tensión. Uno toca los radios y lo que siente es que flexan una gotica más. ¿Qué hace eso? Garantiza y favorece que el rin tiene más torsión, tiene más libertad, puede hacer que quede un poco más expuesta la rueda, a que dure un poco menos. Pero hay veces hay que apostar. Duración versus grip versus confort versus agarre y todo se traduce en menos tiempo. Un accesorio o complemento que puede hacerle la vida muy diferente en un solo día. Venden el repuesto de las espumas de los cascos. Para que lo busquen en internet se llama liners, ¿cierto? Está para el open face o está para los full face. Tanto esta parte como la parte de arriba. Simplemente en vez de tener que andar con dos cascos para que, me mojé, cambio de casco, mucho más sencillo cargar un set de espumas o liners, cambiarlas y queda el casco perfectamente seco.